¿Me confirman si pueden ver pantalla? Sí. Sí. Ok, ustedes tienen esta página en la plataforma Moodle. Ok, no lo vamos a alargar mucho. Eh, Al final ya empezamos con el contenido de Portales Web 2 como tal. Ya hicimos el repaso, vimos que es HTML, CSS y JavaScript en su forma más pura, por así decirlo. Ahora vamos a entrar a unos temas un poquito más profundos sobre el diseño web hoy en día. Una de las cosas que generalmente está así siempre presente en el diseño de cualquier sitio web es la capacidad de poder tener responsive design. ¿Qué es esto de responsive design? Responsive design en sí ha evolucionado durante el tiempo, pero es una forma en la que yo puedo tener una sola página, un solo etiqueta, un solo archivo HTML con su CSS y JavaScript, y esta página se renderiza, se visualiza y se presenta de forma adecuada y adaptada al tamaño del dispositivo por el cual yo estoy navegando a esa página. Es decir, si yo veo la página en una computadora de escritorio, pues voy a ver el layout adecuado a esa pantalla, a lo grande, generalmente 1300, 1400 píxeles de ancho. Si lo estoy viendo de mi dispositivo móvil, lo voy a ver de forma cómoda, útil, en un dispositivo móvil. ¿Dónde empiezan a nacer estos términos? Esto de responsive design y otros términos como mobile first, desktop first, simplemente son movimientos. Y en términos de el creador de HTML, para recordarles el buen Tim Berners-Lee, en una de sus entrevistas menciona que realmente esta tendencia de responsive design es simplemente regresar a los orígenes, es decir, HTML puro, directamente sin nada de CSS y sin nada adicional, es considerado ya responsive directamente porque toda la estructura y el layout es fluido. Entonces se va acomodando al espacio disponible. Lo que pasa es de que, claro, nosotros necesitamos que nuestras páginas sean atractivas para llamar la atención, que sean fácil de navegar y que brinden una experiencia de usuario adecuada y que vaya a atraer de vuelta a este internauta. ¿Ok? Por ende, responsive design hoy es un tema obligado que tenemos que ver cuando estamos trabajando con páginas web. Si vemos algo de historia, antes del 2007, en el 2007 hubo un dispositivo que revolucionó todo lo que es el diseño web en este mundo. Antes del 2007, la mayoría de las páginas estaban diseñadas según un esquema llamado 90-20 degrees o 90-20, perdón, 90-20 pixels. ¿Qué sucedía? La mayor parte de los dispositivos por el cual se podía navegar a Internet eran máquinas de escritorios con un monitor con una resolución SVGA que era un máximo cómodo de 1024 píxeles o por mucho 1200 píxeles. Y era una razón de tres cuartos. Es decir, era un, por así decirlo, un tele viejito y las pantallas no eran alargadas. Hoy en día la mayoría de las pantallas y los monitores tenemos la gracia de vivir en el Super 16:9, que es una razón de tamaño de pantalla bastante cómoda. Antes era, parecía más cuadrado la cosa, bien fea. Y en ese tamaño de 1024 o 1200 píxeles de ancho, todas las páginas fueron diseñadas, por así decirlo, en 920 píxeles de ancho. Todas. Les voy a buscar ahorita un video que a mí me gusta mostrarlo. Hay un timelapse por aquí de Apple. If you're a big Apple fan like I am, then you've ¿Me probably confirman si spent pueden a oír good sonido? amount of time browsing their website, which is perhaps one of the best No. designed and well Bueno, mínimo se optimized escucha. sites in the industry. Se escucha What you may not ya. realize is that Apple's website also serves as a historical timeline of the company. Ok, vamos a ver aquí. Ah, Share. en la No. bocinita que sale ahí, súbale el volumen en general. Lo tiene bajo y lo tiene con...
No, es que no estaba compartido el sonido. Since how the website looks and works is defined by the design trends of the period. So in this video, we're going to explore the history of Apple through the lens of their website. This is Greg with Apple Explained, and I want to thank Squarespace for sponsoring this video. Ok, hagamos algo. Hoy sí se suena mejor, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que vean la evolución de la página como Yeah, tal. if you want to help decide which topics I cover, make sure you're subscribed, and voting polls like this one will show up in your mobile activity feed. Now, I want to start off the video by breaking down the 6 eras we'll be exploring: before Steve Jobs, platinum, aqua, aluminum, glass, and finally flat. So let's start off with the first era of Apple's website, before Steve Jobs. Now, Steve Jobs was Apple's co-founder and eventual CEO, so what do I mean by before Steve Jobs? Well, there was a period from 1980 to represent where Apple was at that time. They had no clear direction, and the company's leadership was changing hands frequently. The role of CEO went from John Scully to Michael Spindler to Gil Amelio in a period of 5 years, and Apple's website during that time reflected the company's lack of vision. Here's what it looked like in 1994, then in 1996 it changed to this skeuomorphic design, and then in 1997 we have this text-heavy approach. But it wasn't only Apple's website that suffered during this era, it was also their products. With Jobs gone, the company began a race to the bottom, foregoing the philosophy of building a small number of premium, high-priced computers in favor of a new business strategy, trying to make as many cheap computers as possible in order to stimulate sales and grow revenue. Apple's product line grew so large and fragmented that they actually had to send flowcharts to their salespeople explaining which model out of dozens would be suitable for which customer. And as you can imagine, this business approach failed miserably and helped push Apple to the brink of bankruptcy. It was then when, to his credit, Gil Amelio decided to buy Next, a computer company Jobs had founded while away from Apple. It was a good decision not only because it brought Steve Jobs back to Apple, but it provided the company with the foundations of a modern operating system that they'd been trying and failing to develop for years. Now, with Jobs back at Apple, the company was reinvigorated with the same product philosophy that led them to success in the early days. Focus your best resources on a few great products. And their website during this period reflected that mantra. It went from this in 1997 to this in 1998. Ok, hacemos una pausa aquí. Si observan, ya en este caso ya empezamos a ver un diseño de web serio. Y en la página estamos viendo 920 píxeles. Si se fijan es alargada y es solamente esto, 900 píxeles de ancho. Eso era lo que permitía la pantalla. Si ustedes observan la pantalla de Apple, igual estaba en una resolución de 3/4, es decir, 3 de alto, 4 de largo, parecía un cuadradito, y así era la mayoría de las páginas en ese entonces. The homepage changed from being wordy and busy to being simple and visually appealing. And again, Apple's products reflected this change as well. The iMac G3 was the most bold computer the company had ever made, and it marked a new era of Apple that restored their reputation of being a premium computer company with a focus on great design. The iMac went on to become the best-selling product in Apple's history at the time and helped save the company from financial ruin. This is the second time period that I call platinum, since Apple's website resembled the platinum user interface of macOS 9. And while we're on the subject of websites, I want to share some information about mine. If you guys haven't noticed, I do have a website that directs visitors to my channel and social media accounts, and although it isn't full of content, it does have a very important purpose. It allowed me to buy the appleexplain.com domain before anyone else, and therefore claim their services, and I'm really happy with what they have to offer. Squarespace had the most website templates to choose from, and they're all optimized for mobile, so I didn't have to do any extra work from scratch. Plus, the payment processor platform, I really mean it. And you can get all this for cheaper than Mac G3, which was just the beginning for Apple. Since Jobs had planned back to the iMac G3, which will get 10% off your first purchase. You can find that link in the description. Now, back to the iMac G3, which was just the beginning for Apple. Since Jobs had planned to release 3 more products: a Pro desktop, a Pro notebook, and a consumer notebook. By 1999, that goal had been achieved with the Power Mac G4, PowerBook, and iBook, all of which featured a glossy design that Apple eventually carried through to its new. Ok, nuevamente el mismo espacio, 900 píxeles, ordenados de forma bien rara. Igual pantallas, miren esta pantallota de laptop. Dudo mucho que ustedes quisieran usar una de esas hoy en día. Operating system macOS 10. In 2000, Apple debuted this new user interface called Aqua and applied it to their website the same year. This began what I call the Aqua era, and it had a big influence on how the website looked and worked, introducing a new tabs toolbar with a pinstripe background. Now, Apple stuck with this design language for about 7 years until the aluminum era, and that's when many of their products began transitioning from glossy plastic to matte aluminum, and Apple's website did the same. Just look at how much aluminum Apple began using in their products. Ok, y aquí empezaron ya las diferencias. En el 2007 ya empezamos a tener dispositivos que les llamamos extendidos o widescreens. En esta época pues ya los portátiles empezaban a tener ese tipo de resolución más alargadas y ya 920 era demasiado desperdicio. El 920 prácticamente es este espacio que está en medio. Entonces dio chance para que se extendiera espacio hacia los costados. Entonces este era un layout común en ese tiempo, se llamaba el 3-column layouts, 3 columnas. Se tenía side panels y un central panel en donde se manejaban los recursos que se trabajaban. El 2007 products during this time. I actually remember a childhood friend of mine saying, I can't believe Apple made an aluminum iPod Classic, that's just wrong. And many others echoed this sentiment, since this transition to aluminum was the first major design language change Apple had experienced since the glossy plastic days of the original iPod and iMac. And as you can see, the website toolbar changed from a glossy Aqua tab design to a simpler gray layout that reflected the new designs of their products. But something interesting happened next that I still can't fully explain. In 2011, Apple decided to modify the toolbar to a glossy glass texture rather than the matte finish. And while I'm not sure what prompted this change, I do have some theories. It could be that glossy iPad and touchscreen iPod Nano, glossy icons, a glossy dock, exploding in popularity during this time, and I think Apple was capitalizing on this trend. Ok, creo que aquí me equivoqué de video porque no es ese el bonito que me gusta. Vamos a buscarlo.
vean el cambio cuando llegue al 2006, 2007, van a encontrar un cambio ya notable en el tipo de diseño. Ok, ustedes ahí ya pueden ver el cambio que hubo. Paneles centralizados, bastante márgenes hacia los lados, sí está centrado. Ya después empiezan a tomar todo el espacio disponible. Con la introducción del iPad y con el iPhone empezaron a haber ciertos dilemas. Y era que los teléfonos con pantalla pequeña no estaban preparados para mostrar las páginas ya existentes. Las páginas existentes lo que hacían era escalar el tamaño de la página al tamaño del dispositivo. Entonces la letra o el contenido se miraba reducido a punto tal de ser ilegibles. Entonces muchas de las empresas en ese momento, cuando salió el iPhone y después sacó Google su versión del teléfono, eh, luego sale el iPad cambiando otra vez la resolución de los dispositivos que se estaban usando y el auge de todos estos dispositivos por el cual se estaba viendo la navegación vienen hoy en día. Entonces dicen, ok, no, las páginas no las puedo ver, la gente no está viéndolo y están utilizando más estos pequeños dispositivos para poder navegar. Entonces deciden crear una página alterna, deciden establecer una página móvil, un m.apple.com, un m.facebook.com. Entonces esos dispositivos, esa página mantenían una versión móvil, una versión de escritorio. Apareció el iPad, una versión de iPad. Apareció Samsung y apareció BlackBerry con sus versiones. Una versión para BlackBerry, una versión para las teléfonos de Samsung. Samsung decide sacar una cantidad de gamas de teléfonos. Huawei empieza a sacar teléfonos también. Entonces empieza a haber demasiados tamaños de resoluciones. No es hasta el 2013 que ya empieza, cuando ya se popularizó, ya se vio, no, esto se queda, el iPad, las tabletas, los dispositivos móviles, y empiezan a salir otros elementos como los relojes inteligentes. En ese momento uno empieza a ver y dice, ok, no, tenemos que parar de estar haciendo tantas versiones de la página porque una se queda desactualizado, dos, gran cantidad de recursos que tengo que mantener para poder tener actualizadas esas páginas y el trabajo que se requiere de actualizar cada una de ellas. Vamos a regresar otra vez al origen y determina un individuo, llama responsive design. Y queda, ok, vamos a usar del CSS formas de detectar qué dispositivo está visualizándose y con esa detección podemos aplicar reglas o no y adaptar nuestro contenido. Inicialmente, cuando empezó con el responsive design, las empresas quedaban, ok, yo ya tengo mi página de escritorio, que es mi más popular en ese momento, lo quiero trasladar a móvil. Entonces el responsive design lo que hacía era empezar a ocultar secciones para que el contenido se mirara bien en un dispositivo más pequeño.
A eso se le llamó el movimiento Desktop First. ¿Qué Luego empresa de, empezó primero, ingeniero? perdón, ¿Qué empresa fue el que inició con todo eso? aunque usted no lo crea, se llama New York Times, uno de los pioneros. Ese es de revistas, ¿verdad? Y periódicos. Es un periódico de Nueva York, Ok. bastante famoso. El New York Times fue el primero en que empezó a incursionar en esta parte. Eh, bueno, es muy curioso. Muchas de las cosas que hoy en día se usan para la web nació de la necesidad del New York Times. Por ejemplo, hay un programa Ruby on Rails que nace de ahí para poder manejar el contenido de forma rápida. Eh, También Responsive Design, uno de los primeros fueron ellos. Apple con la W3C. En el 2007 cuando saca iPhone dice no queremos utilizar Flash plugins en nuestro iPhone. Entonces muchas páginas tomaron la decisión de irse a la especificación HTML5 que no estaba aprobada por la W3C todavía. Era por así decirlo una especificación clandestina. Pero el uso de WebKit, el uso del iPhone creció de forma tal que no le dieron opción. La W3C tuvo que aceptar esa especificación como ya un estándar y todos los navegadores empezaron a estandarizarse bajo ese estándar, cosa fabulosa. Y, y bueno, eso fue lo que sucedió en ese momento. Empezaron a trabajar y el primer movimiento que apareció fue ese, Desktop First. Tengo mi página de escritorio y después lo voy a reducir para poderlo ver en un dispositivo móvil. Ahora, eso complica un montón de cosas, porque al final también los dispositivos móviles empezaban a descargar contenido que se escalaba, pero seguía siendo el contenido diseñado para un escritorio. Entonces, ¿qué sucedía? En escritorio yo perfectamente podía tener un enlace a DSL que me podía descargar a unos 500 kilobits por segundo, un mega en aquel entonces, buen enlace, se bajaba que unos 10, 15 megas de página web, que en aquel entonces eso era bastante sin ningún problema. Pero haciéndolo desde un dispositivo móvil, en aquellos entonces con un enlace que ni siquiera había llegado a 3G, no, ya estaba a 3G. Estaban en 2G y 3G, que las velocidades más altas, por lo menos aquí en Honduras, eran de 2 megabits por segundo. Y tener que estar bajando 10 megas cuando yo tenía un límite de descarga de ¿cuánto eran? Más o menos eran 128 megas de descarga. En un 2x3 se me acababa el saldo o se me acababa el plan de datos. Entonces no convendría. Entonces viene otra persona, otro negocio, otro conjunto de personas y establecieron, no, ¿saben qué? Vamos a reconstruir nuestras páginas, pero esta vez vamos a pensar en primero, los diseños para dispositivos móviles y después vamos a ir extendiéndolos y a ese se le conoció como el movimiento de Mobile First y ese quedó. O sea, hoy en día el Mobile First es una de las técnicas más utilizadas. Es lo primerito que se trata de buscar. Diseño primero para los dispositivos de pantalla pequeña y después voy extendiéndolo. Ese es el que vamos Ingeniero, a ver el perdón. día de mañana. Dígame, Kenny. ¿Cómo dijo esa que para la más utilizada? ¿El nombre? Mobile First. Mobile de móvil. Mobile First. Sí. Gracias. Y se los voy a dar una analogía para entenderlo, que a mí con esto me cuadró bien. Para ustedes, ¿qué es más fácil? Meter el contenido de un botellón de 5 galones de agua, hagamos agua azul, en una taza o meter el contenido de una taza en un botellón de 5 galones. Con esa analogía, les digo, eso fue la realidad y por eso es que Mobile First hoy en día es lo que es y ese es el mecanismo que se está siguiendo para trabajar nuestros sistemas. Para el día de mañana yo les voy a pedir que me traigan algo. Para hacer algo no tan ortodoxo, necesito que ustedes tengan a la mano una página Bond blanca. Una página. Esto necesito que traigan mañana. Una página. Solo una página. Blanca, totalmente blanca. La vamos a ocupar el día de mañana. Pero estamos hablando en físico, ingeniero, o sea, físico, no Físico. página. Ah, ok, No, no ok. una página virtual, una página física. Ok, eso es lo Listo, que ingeniero. vamos a llevar. Ya pueden continuar con el video viéndolo cuando quieran, pero si ustedes observan, entre más cerca del 2020, más cercano al 2022, estamos viendo cómo se utiliza
la totalidad de la pantalla del dispositivo. Estas páginas ya son responsive. Hay mucho componente de animaciones, mucho componente de CSS. El flat design, material design, todo eso fueron tendencias que se vinieron encontrando en el camino. De repente salió la moda de decir cuál es el color del año. Hubo un blanco, hubo un coral, hubo un púrpura medio raro por ahí. Eh, el de este año no sé cuál está. No se lo puedo decir cuál es el que han sacado. Ya lo voy a averiguar. Pero en efecto, eso es prácticamente lo que sucede. Todo lo que hemos hablado ustedes pueden verlo aquí. En la página ahí les dejo los recursos y algunos elementos que puedan ser de lectura básica, que ustedes puedan trabajar y leerlo. Y el día de mañana vamos a aprender una técnica simple para poder hacer algo que nosotros conocemos como wireframes. ¿Qué son wireframes? Mañana lo vamos a ver.